En un dato del tipo primitivo, un string, un number, un boolean, el que sea, podemos guardar el título de una película, su sinopsis e inclusive podemos guardar la fecha de estreno si usamos distintos datos para representar, por ejemplo, el día, el mes y el año. Todavía, esta clase se trata de eso, todavía no sabemos cómo agrupar estos tres datos en una misma cosa, entonces estamos obligados a usar tres datos distintos en el caso de que solo usemos datos del tipo primitivo. Entonces tenemos textos, tenemos números en este caso, también podríamos tener un boolean. Lo importante acá es entender que los datos primitivos nos permiten guardar datos muy concretos, o sea, un texto, un número y cositas así muy puntuales. Entonces acá puedo hacer uso de estos datos primitivos simplemente nombrando el identificador, el nombre del dato, y en este caso, por ejemplo, imprimiéndolo en la consola. Pero, ¿qué pasa si tenemos muchas películas? Porque en este caso ya son bastantes datos para una sola película y no puse todos los datos posibles. ¿Cómo hacemos para organizar esa información? Si utilizamos solo datos primitivos, al no poder utilizar el mismo identificador más de una vez, no puedo usar título de nuevo para otra película. Si yo quisiera acá declarar título Pulp Fiction, no solo no podría ni siquiera declararlo porque esto es una constante y no se puede volver a declarar, en este caso obtendría un error, sino que también, si esto fuese variable y me dejara volver a... En este caso tampoco me va a dejar volver a declararlo, pero si volviera a usar el mismo identificador, obtendría, vamos a imprimir título, una especie de error lógico. Ya no va a ser un error de el programa no va a funcionar, sino que voy a estar pisando el valor anterior, porque esto es una variable, y quizás yo quería obtener este dato, entonces no puedo volver a usar título. Al no poder reutilizar el mismo nombre, el mismo identificador para un dato primitivo o para un dato que está declarado como lo estamos haciendo, nos vemos en la obligación de generar una gran cantidad de identificadores distintos si quisiéramos, por ejemplo, organizar la información de muchas películas. Cada dato de cada película entonces debe tener un nombre distinto y además tendríamos que recordarlos. Entonces acá les generé un ejemplo medio absurdo. Esto no se suele hacer así, pero para que vean un poco la complicación de esta estrategia. Acá si tenemos por ejemplo tres películas, en este caso Jurassic Park, Terminator 2 y Pulp Fiction, para cada dato de cada película, si solamente tuviésemos primitivos, si solamente tuviésemos strings y numbers y demás, deberíamos crear un identificador distinto. Entonces el nombre de la película de Jurassic Park no se podría llamar solamente título, porque tendremos otras películas que también tienen su propio título. Entonces se debería llamar título Jurassic Park o título Terminator 2. Finalmente podemos usar estos datos, pero la complicación es que deberíamos también recordar exactamente cómo se llama el dato de cada película. En este caso, si yo quiero acceder al año de estreno de Jurassic Park o de Pulp Fiction, tengo que acordarme que el dato se llama año estreno Pulp Fiction, porque si no, no puedo llegar ahí. Es una complicación tener que usar nombres distintos para todos los datos de todas las películas, y acá solamente son 3 películas. ¿Qué pasa si tenemos 50 películas o 1000 películas? La cosa se vuelve insostenible, porque si bien vamos a entender más adelante que estos objetos, estos datos, no los vamos a crear como lo estamos declarando ahora, así como a mano, sino van a venir de distintos lugares, van a venir de archivos, bases de datos, van a tener un nombre, van a tener esta forma de accederlos como estamos haciendo acá. Acá aparece el concepto de estructura de datos. Las estructuras de datos son formas de organizar información dentro de los programas. En este caso vamos a ver objetos, que es una forma de agrupar datos, que justamente es el otro tipo de dato en JavaScript, además de los primitivos. Eventualmente vamos a entender los primitivos que ya vimos, que ya conocemos, que son string, number, boolean, null. Todos esos son los ladrillos fundamentales de la programación, los ladrillos fundamentales de JavaScript, y todo lo demás, que va a ser un montón de cosas que vamos a hacer, van a ser objetos. O sea, existen los primitivos y los objetos. No existe nada más en JavaScript. Y los objetos en sí no son tipos de datos como los que estuvimos viendo hasta ahora, que son los primitivos. No son tipos de datos directos como, ok, un string es un texto, un number es un número. No, en este caso los objetos nos van a permitir hacer otra cosa, que es más bien agrupar estos datos y no tanto referenciar
a un dato o a un valor que represente algo, ¿no? Acá lo importante es entender que además de los primitivos, lo otro que existe en JavaScript son todos objetos. Y vamos a ver que está lleno de objetos la programación. De hecho, hay toda una forma de programar que es el paradigma orientado a objetos, que justamente usa objetos para todo. La forma más simple de empezar a entender los objetos es creando los llamados objetos literales. Esta es solamente una de las tantas formas que existen para crear objetos. Vamos a ver obviamente la forma más directa y más simple, que son los objetos literales. Un objeto literal se crea muy similar a cualquier otro dato, que venimos creando, como estos que estamos viendo acá. Pero en vez de asignarle un valor entre comillas o un número, como hacemos por ejemplo con el título de la película o con el año de estreno, así directamente, identificador igual dato o valor, lo que hacemos es usar el formato JSON. Entonces vamos a ver al final de la clase por qué se llama objeto literal un poco más en detalle. Lo vamos a ver al final porque si no ahora mismo no lo podríamos entender. ¿Qué significa JSON? Se escribe JSON y se lee JSON. JSON significa JavaScript Object Notation, que es básicamente la forma de escribir objetos que nos ofrece JavaScript. La forma de escribir objetos literales. Este formato JSON, que ahora vamos a examinar en detalle, es un formato recontrautilizado en un montón de ámbitos. Lo vamos a ver por todos lados. De ahora en más, si nunca viste JSON, vas a empezar a reconocerlo en distintos lugares y vamos a ver detenidamente de qué se trata esto. JSON es el formato que admite JavaScript para escribir objetos literales. Entonces vamos a ver este primer ejemplo donde vemos algo muy similar a lo que venimos haciendo, const, en este caso una constante. Mi primer objeto, este es el nombre del identificador, hasta acá nada distinto. Esto del lado izquierdo del igual es igual a cualquier string o number o lo que sea. Pero a la derecha del identificador, a la derecha del igual, en vez de tener comillas para un string o un número, tenemos llaves. Las llaves son lo que le indica a JavaScript que acá empieza un objeto y acá termina. Entonces, las llaves son importantísimas. No se usan solamente llaves para objetos, se usan llaves para otras cosas. Pero cuando estamos hablando de asignarle a un identificador algo y ese algo es un conjunto de llaves con algo en el medio que ahora vamos a ver, esto le está diciendo a JavaScript crear un objeto. El formato JSON se trata de esto básicamente. Se trata de, entre llaves, declarar, y ahora vamos a ver en detalle un poco mejor esto, datos que van a estar justamente dentro de este objeto. Entonces el objeto es una especie de caja que almacena datos, que esos datos sí pueden ser strings, en este caso un boolean, o pueden ser simplemente otros objetos. Entonces, en este ejemplo rápido, vamos a ver todo esto en detalle. Estamos declarando un objeto que se llama mi primer objeto, y dentro de ese objeto dos propiedades, una que se llama nombre, que tiene un valor string, que dice marce, y otro dato del tipo boolean que tiene un true. Y después acá lo que estamos haciendo es imprimir el typeof de este primer objeto, de este dato, que ahora van a ver el tipo de dato. Si recuerdan, en primitivos esto te devuelve string o number o el tipo de dato que sea. Y después vamos a estar imprimiendo la propiedad nombre y APX, que es la otra propiedad que está dentro del objeto usando el punto. Todo esto lo vamos a ver en detalle en un segundo. Esto es un ejemplo inicial. El typeof de mi primer objeto en este caso es object, que es el último typeof que nos faltaba. Ya vimos todos los primitivos y el último, que es object, que es especial, lo estamos viendo ahora. Y después estamos viendo nombre y APX que están dentro del objeto. Y de esta forma es que vamos a empezar a organizar información. Esas llaves le indican a JavaScript que lo que queremos asignarle a nuestro identificador, en este caso mi primer objeto, es un objeto literal. O sea, acá le estamos diciendo, esto no, lo que te quiero asignar acá, lo que te quiero referenciar en este identificador, esto va a estar guardado en la memoria RAM, esto también, pero digamos, este es el dato que nos importa y esta es la forma de acceder al dato. No es un texto, no es un number, sino es un conjunto de datos que en este caso va a ser un string y un boolean. Entonces las llaves indican acá empieza el objeto, acá va a terminar y todo lo que está en el medio, y vamos a verlo en detalle, son las propiedades. Lo que declaremos entre las llaves serán los valores que están dentro del objeto. Y acá vemos un poco en detalle el formato JSON, ¿no? JSON en realidad es la forma de escribir objetos que se usan en varios lugares, además de JavaScript, pero es esta parte de acá, digamos, es lo que está entre llaves. Entonces el formato JSON determina que un objeto empieza con una llave, termina con otra llave. Vamos a ver eventualmente que también podemos usar esto dentro de un objeto. O sea, dentro de un objeto puede haber otro objeto y es muy común, pero por ahora no lo vamos a ver. Comienza el objeto, termina el objeto. Esto son las marcas iniciales que le sirven al lenguaje para saber
Bueno, acá empieza, acá termina. Y todo lo que está en el medio van a ver que tiene un formato similar. Siempre el nombre de la propiedad o el identificador. En este caso no le prefijamos ni const, ni let, ni nada, porque todos los valores que están dentro de los objetos los vamos a poder modificar. Ya vamos a ver más en detalle eso. Entonces tenemos title, Jurassic Park. Una coma para indicarle, bueno, esta propiedad está separada de otra propiedad, o sea, entre cada una de las propiedades o cada uno de estos datos internos vamos a tener que poner una coma. Otro dato interno del objeto, director, en este caso también es una string, coma. Otra propiedad que es, en este caso, duration minutes, 2 puntos, en este caso un number. Y para asignarle a cada propiedad, a cada dato interno del objeto, su correspondiente valor, en vez de usar el signo igual, que es el que venimos usando para los primitivos, para los datos que están declarados fuera de los objetos, usamos los 2 puntos en vez del signo igual. Tenemos llaves para empezar y terminar el objeto y dentro el nombre de la propiedad. En este caso tiene comillas, pero en el JavaScript no es obligatorio esto. En otros contextos sí, pero las dos cosas son válidas. A la izquierda tenemos el nombre del dato, 2 puntos, y a la derecha el valor del dato, y todo separado por comas. Los datos contenidos dentro de un objeto se llaman propiedades. Esto es importante porque lo van a empezar a ver por ahí, que la propiedad tal, y esto quiere decir que es un dato, como los que venimos manejando, pero que está dentro de un objeto. Entonces, al estar adentro de un objeto, más bien representa algo de ese conjunto, por eso se le llama propiedad. Por eso es que nos referimos muchas veces a la propiedad del objeto. Por ejemplo, en este caso, la propiedad title del objeto película, o en este caso, la propiedad nombre del objeto mi primer objeto. Al estar estos datos contenidos dentro del objeto, podemos crear varios objetos que contengan propiedades con el mismo nombre, y esta es la primera ventaja que vamos a observar. Acá tenemos lo que veníamos haciendo, ¿no? Declarando para cada dato, para cada átomo de información, en este caso un texto que es el nombre de una película, un identificador, título Jurassic Park. Para otra película tenemos que usar otro nombre para su identificador. Entonces, en este caso, si tenemos otra película, por ejemplo Terminator 2, tenemos que a su identificador, al nombre de la constante que va a almacenar el nombre de la película o el año, tenemos que ponerle un nombre particular que no se choque con otros, ¿no? Entonces acá le ponemos título Terminator 2, etc. Ahora, teniendo objetos, podemos repetir los nombres de las propiedades. ¿Por qué? Porque título, en este caso, acá estoy declarando un objeto que se llama Jurassic Park. Adentro tiene la propiedad título, estreno y duración minutos. Después tenemos otro objeto, que en este caso se llama Terminator 2. Estos son los que varían, estos no se pueden chocar porque son datos que están al mismo nivel. Jurassic Park y Terminator 2 no podrían llamarse igual, pero dentro del objeto, dentro de esas llaves, ya es área del objeto, ya es algo que está adentro. Entonces podemos volver a usar título dentro de Terminator 2 porque título está adentro de Terminator 2, entonces no va a tener ningún conflicto con título dentro de Jurassic Park. Y de hecho, la forma de accederlo, y vamos a verlo en detalle también en un segundo, es a través de este puntito que le dice a JavaScript, quiero entrar a la propiedad título de Jurassic Park. Vamos a correr este código y vamos a ver que vemos. En principio, imprimimos los títulos directamente almacenados en datos primitivos, en datos sueltos que no están dentro de ningún objeto, y vamos a ver que se imprimen perfectamente. Ahora voy a comentar esto un segundo. Voy a volver a correr esto. Y vemos que acá al final, cuando imprimo Jurassic Park título y Terminator 2 título, también se imprimen perfectamente y no hay problema con que se llamen igual, título y título. No hay problema con que los dos objetos tengan propiedades que se llamen igual. De hecho, es algo que vamos a usar un montón. Que todas las películas tengan una propiedad título, así se vuelven predecibles. Así yo sé que cualquier dato que sea una película va a tener una propiedad título y ahí adentro va a estar el nombre de la película, o podría ser duración minutos. Entonces ya de esta forma podemos empezar a crear programas que tienen información, que tienen nombres determinados, que son homogéneas en algún punto. En este caso, las dos películas, si bien los objetos se llaman distinto, lo que está adentro se llama igual, y esto nos permite hacer programas que podemos predecir, podemos entender que cualquier película puede tener duración minutos, por ejemplo. Esto es algo muy bueno para empezar a programar cosas más complejas. Entonces acá también podemos acceder a los datos y ya tenemos una ventaja, ¿no? Ya podemos empezar a crear objetos similares entre sí cuando son cosas similares. En este caso son dos películas. Lo único que tengo que variar en este ejemplo, y vamos a ver que se puede hacer mejor todavía, son los nombres de los objetos en sí, porque no se pueden llamar igual, pero todo lo que está dentro puede ser muy parecido, y de hecho esto va a ser lo que vamos a
entrenar, crear objetos similares entre sí para que justamente todo sea más predecible, y de esto se trata un poquito la programación orientada a objetos que vamos a ver más adelante en el nivel 1. Para poder entender mejor la sintaxis de JSON vamos de menos a más. Por ejemplo, si quisiéramos crear un objeto vacío, lo único que tenemos que hacer es usar la llave de inicio y la llave de fin. Esto le indica a JavaScript que queremos crear un objeto sin propiedades. Si yo le digo a JavaScript simplemente, o sea, llave de inicio y llave de fin, le estamos diciendo, acá hay un objeto. Entonces si imprimimos el typeof de peli va a ser object, y si imprimimos la peli van a ver que siempre que impriman un objeto van a ver las llaves y todo lo que está dentro. Si quisiéramos crear un objeto con una sola propiedad inicial, o sea, crear un objeto con un dato inicial, porque vamos a ver que se pueden agregar más datos, debemos escribir dentro de las llaves la propiedad. Para eso simplemente escribimos el nombre de la propiedad, sin const ni let. Vean que acá no uso const ni let para declarar la propiedad interna del objeto. Sí para el objeto. Esto es siempre lo mismo. Pero adentro de las llaves son otras reglas. Esto es JSON, ya no es lo mismo que venimos usando. A continuación el símbolo 2 puntos. Acá es distinto de esto. Fíjense cómo esta estructura ya nos muestra que peli está declarado como una constante, un dato de JavaScript tradicional, lo que venimos usando, const, el nombre del identificador igual. Y todo el valor, el conjunto, lo que le estamos asignando a peli, ya está en formato JSON. Entonces usa otras reglas. Usa las llaves para empezar y terminar, el nombre de valor, los 2 puntos en vez del igual, y a la derecha de los 2 puntos, o sea, a continuación, el valor que le queremos asignar a la propiedad. Este valor puede ser de cualquier tipo primitivo, o sea, puede ser un texto, en este caso un número, o puede ser inclusive otro objeto. Y vamos a ver que eso va a ser algo muy común. Si ejecutamos esto, vamos a ver que tenemos el objeto peli. Dentro de peli, que es un objeto, en vez de estar vacío, ahora tenemos título, 2 puntos, Jurassic Park, el valor que le queremos asignar, en este caso un texto. Y ahora al imprimir el typeof de peli y peli a continuación, vemos que el typeof sigue siendo object, obviamente, pero el objeto ya no está vacío como antes, sino que tiene adentro un título, y eso es lo que nos muestra la consola cuando imprimimos un objeto. Todo lo que está adentro de ese objeto. Y después otra peli, en este caso un objeto que tiene una propiedad duration minutes, en este caso 60. O sea, tiene adentro de otra peli, tenemos un dato del tipo number. Y cuando imprimimos también el objeto, el typeof de otra peli, vemos object, y cuando imprimimos el objeto completo vemos todo lo que está dentro, ¿no? En el caso de los objetos no necesitamos definir si los datos internos del objeto, o sea las propiedades, son variables con let o constantes con const, ya que vamos a poder modificar cualquier parte del objeto en cualquier momento. Vamos a entender el porqué más adelante y también vamos a ver formas de modificar este comportamiento. Esto de que podamos alterar el objeto en cualquier momento tiene una razón, lo vamos a ver un poco más adelante porque es medio complejo, pero van a entenderlo perfectamente. Por ahora solamente sepan que no hace falta poner const, de hecho no les va a dejar. Si acá quisiera poner const, JavaScript no va a entender lo que estoy haciendo, esto va a reventar porque no se usa, no está permitido. Simplemente se pone el nombre y el valor. Si queremos que nuestro objeto nazca con varias propiedades iniciales, podemos seguir declarando otros datos dentro de las llaves, separando cada dato por una coma. Entonces acá tenemos un objeto con un dato, con una propiedad que tiene un valor, otro objeto con otro dato que tiene otro valor. Pero si queremos que un objeto como peli tenga 2 valores, la forma de hacer eso es separándolo por coma. Entonces tenemos el objeto peli que tiene título, Jurassic Park, coma, y después tenemos otra propiedad que está dentro del mismo objeto, que se llama en este caso estreno, y tiene el número 1993. Y de nuevo, si imprimimos el typeof, vamos a ver object y después el objeto completo. Si yo no pongo esta coma, JavaScript no se va a enterar que acá terminó esta propiedad y esto me va a arrojar un error. Si yo dejo esto así y no le pongo la coma entre las dos propiedades, no va a entender qué está pasando, va a tener un error de sintaxis. Me va a decir, acá hay algo que me quisiste decir, que no entendí, no puedo ejecutar este programa. Tengo que poner la coma entre las propiedades. Si bien no es necesario dividir la declaración del objeto en varias líneas de código, al querer declarar varias propiedades es mucho más fácil de leer si usamos varias líneas. Para eso la convención es dejar la coma separadora al final de cada línea. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo un objeto con 2 propiedades, no pasa nada si el objeto, las llaves y todo están declaradas en la misma línea. O sea, en la línea 2, todo de corrido, así, pim. No pasa nada. Pero si tengo muchos datos, no me va a alcanzar la línea. O sea, se va a ir y va a ser medio difícil de leer. Cuando tenemos muchas propiedades, lo mejor es usar varias líneas porque podemos crear un objeto, pero si tenemos un objeto como este,
que tiene varias propiedades, declarar todas estas propiedades dentro de la misma línea sería muy incómodo. Entonces, como el formato JSON, que ese es el que usamos con las llaves y las comas y todo, le indica a JavaScript que acá empieza el objeto y acá termina, porque estos son los delimitadores, tranquilamente podemos usar espacios en el medio, varias líneas, todo esto, porque mientras respetemos el formato, o sea que haya el identificador, 2 puntos y el valor, acá puede haber espacios de más. Esto no va a generar ningún problema. No lo hacemos porque si no sería muy difícil de leer, y de hecho en mi editor de código se va a autoformatear, va a acomodar todo de la forma más cómoda posible. Si yo genero espacios de más, me lo va a acomodar, pero no incide en nada los espacios. Yo puedo usar este objeto y cada propiedad se va a declarar de la misma forma: nombre de la propiedad, 2 puntos, valor, la coma al final de la propiedad y después la siguiente. Entonces la convención es nombre de la propiedad, 2 puntos, valor, coma al final, para decir, bueno, acá podría haber algo a continuación o no. Por eso al final a veces se deja la coma. Y después lo mismo, cada línea contendría una propiedad distinta. Entonces en este caso lo que estamos haciendo, vamos a sacar sinopsis que es medio larga para que lo vea mejor. Tenemos un objeto con varias propiedades y en vez de declararlas todas en la misma línea como hacemos acá, usamos una línea por cada propiedad. Total, las llaves es lo que le indica a JavaScript que empiece y termine el objeto, entonces no va a tener ningún problema. Vamos a ver el objeto entero sin problemas y vamos a poder verlo mucho mejor. El uso de varias líneas para declarar muchas propiedades es posible, ya que los indicadores que JavaScript atiende para entender dónde empieza y dónde termina el objeto son las llaves. Las llaves son lo que importa para que entienda dónde empieza y dónde termina. En el medio podemos manipular las líneas de código de forma que nos quede cómodo, ¿no? Van a notar que al comienzo de cada línea dentro del objeto hay un espacio extra, que es este espacio que ven acá. Estos espacios no son obligatorios, pero esos espacios van a servir para poder leer rápidamente qué código está dentro de qué otro código. No afectan el funcionamiento para nada, es solamente una ayuda para leer mejor el código. Vamos a aprender eventualmente cómo nuestro editor de código puede ayudarnos a formatear nuestro código para respetar las mejores prácticas. Esto es una buena práctica, el hecho de usar llaves y que cada propiedad o cada declaración dentro de estas llaves esté con un espacio al comienzo. Y esto nos va a mostrar rápidamente que todo esto está dentro de este objeto. Esto es muy útil cuando tenemos que empezar a leer código que está estructurado de estas formas. Decir, ok, acá hay un objeto, esto empieza acá, esto termina acá. De hecho, fíjense que mi editor, cuando me posiciono encima de la llave, automáticamente me resalta la última llave para que sepa dónde termina. Y todo lo que está en el medio, me doy cuenta que está adentro de esas llaves porque está indentado con estos espacios. Si esto estuviese así, pegadito al borde izquierdo, sería medio difícil de leer. O sea, tendría que detenerme mucho más a entender que todo esto está en realidad dentro del objeto. La indentación, que es mover todo un poquito hacia adentro, hacia la derecha, hace que pueda entenderlo rápidamente. Es una cuestión de formato. En este caso son 2 espacios los que se ponen al principio de los objetos y vamos a entender pronto cómo decirle a nuestro editor de código que lo haga automáticamente. Vamos a ver muchos casos donde usamos llaves, no solo objetos. En JavaScript se usa llaves para muchas cosas. Esas llaves van a delimitar un bloque de código. Van a decir, bueno, dentro de estas llaves hay algo que pertenece a otra cosa. Hablamos de objetos, pertenecen al objeto. Después vamos a ver otras estructuras que también usan llaves para decir, acá adentro hay algo. Todo lo que esté adentro de esas llaves siempre va a estar con un formato que nos indique esto, ¿no? Que nos ayude a entender rápidamente que esto está adentro de esto. Entonces, una vez que tenemos un objeto creado, el objeto en sí es un contenedor. Hablamos de que el objeto no es un dato en específico, no es un texto, no es un número, sino que es una estructura, es una caja. Para acceder a los datos de un objeto existen 2 formas sencillas de acceder. Si imprimimos el objeto entero, vamos a estar viendo todo el objeto, o sea, toda la caja con lo que está adentro. Pero no vamos a poder hacer operaciones, no vamos a poder concatenar o sumar. Entonces, si queremos entrar a una de las propiedades que está dentro de la película, por ejemplo el título, tenemos que usar el punto, que es la forma de decirle a JavaScript, quiero entrar dentro del objeto a la propiedad X, a la propiedad título en este caso. Y si le pedimos el typeof de ese dato, o sea, esto es como una dirección, ¿no? Peli.título significa objeto peli, propiedad título. Sigue siendo un dato, sigue siendo de tipo string, sigue siendo un dato primitivo, de hecho, o sea, no porque no sea ni constante ni variable deja de ser primitivo, es un string. Entonces, cuando preguntamos el typeof de peli.título, estamos preguntando el typeof de este dato. Siguen siendo los mismos datos primitivos de siempre, pero están dentro de
una dirección, dentro de un lugar, dentro de un objeto. Entonces cuando preguntamos el typeof de peli.título vamos a ver string. Cuando preguntamos peli.título vamos a ver Jurassic Park. Si usáramos peli.año o duración minutos, vamos a ver obviamente 127. Y si a ese duración minutos le sumáramos 100, que sería la operación matemática, vamos a ver 227. Esto es simplemente un objeto para que vean que puedo acceder al dato y lo puedo usar para hacer, en este caso, una operación aritmética. Peli en sí, que es un objeto, no lo puedo usar para hacer esa operación porque es simplemente una estructura, una caja, como ya dijimos, que contiene datos adentro. Si intento sumar peli más 100, acá JavaScript va a tratar de hacer lo mejor posible y va a transformar peli en un texto y le va a concatenar 100, una cosa rara, no lo intenten en sus casas. Esta es una de las formas, el punto para acceder a algo que está dentro del objeto. La otra forma de acceder a una propiedad es usando corchetes y un string para indicarle el nombre de la propiedad. Esto es un poquito más complicado, a veces presta confusión, hay que mirarlo un poco detenidamente, hay que jugar un poco con esta forma, sobre todo, que digamos, la que confunde a veces, pero no es nada del otro mundo, ¿eh? Simplemente el formato es este: peli y entre corchetes el nombre de la propiedad a la que queremos acceder. A continuación del objeto, dos corchetes le dicen a JavaScript: voy a acceder a algo que está dentro de este objeto peli, que es este que está declarado acá arriba, ¿no? Y ese algo tiene el nombre director, en este caso. El nombre a que quiero acceder es director. Pero fíjense que se lo estoy pasando entre comillas, porque lo que me pide entre los corchetes es un string. Esto se usa en casos particulares, lo vamos a entender más adelante, pero para que entiendan de lo que estamos hablando. Dentro del objeto peli yo tengo una propiedad que se llama director. Pero si uso corchetes para acceder a eso, tengo que usar comillas. Ahora, podría usar el punto, que es el más fácil, más directo, y decirle director. Estas dos cosas son equivalentes, son lo mismo. Las dos acceden a la propiedad director dentro del objeto. En esta forma le decimos directamente el nombre de la propiedad, y en esta forma no es tan directa la forma de decirle el nombre de la propiedad. En realidad le estamos dando un string que tiene el nombre de la propiedad, y esto va a ser útil cuando desconocemos la propiedad a la que queremos acceder. Lo vamos a ver en casos un poquito más avanzados, pero por ejemplo, fíjense, acá tengo una constante que se llama key, que puede venir de otro lugar. Puede ser, por ejemplo, un usuario eligió un filtro y quiere filtrar objetos por determinada propiedad, y yo no sé qué propiedad quiere usar el usuario, o sea, qué propiedad se configuró para filtrar o para buscar. Entonces eso me viene en un string. Entonces puedo usar ese string que tengo en otro lugar, en este caso lo estoy declarando acá a mano, pero puedo usar un string, en este caso key, para acceder a una propiedad que está dentro de un objeto. Esto es más indirecto, se usa en casos particulares donde, digamos, tengo el nombre de la propiedad, pero por algún motivo lo tengo en un string. Este formato de usar los corchetes con un string adentro es un poco confuso. Mírenlo un par de veces, no se preocupen tanto de entenderlo ya. Asimismo, puedo también usar esto de los corchetes para acceder a una propiedad, para, por ejemplo, crear un dato nuevo. Entonces puedo decirle, bueno, quiero entrar al objeto peli, a la propiedad key, en este caso la propiedad director, guardarla en director peli e imprimirla, ¿no? Entonces entro ahí. Si yo aquí le cambio el valor, y esa es la ventaja, por ejemplo por título, va a usar este string para entrar a la propiedad que determina aquí. Entonces esta es la ventaja, poder obtener el nombre de la propiedad a la que quiero acceder de forma dinámica, de forma externa, como que algo que está fuera de mi código o en otro lugar de mi código me determina a qué propiedad voy a acceder. Esto en casos particulares es muy útil. Si yo cambio el valor de key por título, voy a entrar a Jurassic Park. Y si pongo un valor cualquiera y no corresponde a ninguna de las propiedades, me va a decir undefined. Va a tratar de entrar a peli en la posición key o peli en la propiedad key. Va a tratar de entrar al objeto peli y a una de sus propiedades que se llame ASD. No va a encontrar ninguna, entonces me va a devolver undefined, y esto va a ser undefined. Entonces, si pregunto si esto es undefined, me va a volver que true. Una vez que el objeto está creado, podemos ingresar a sus propiedades para leer sus datos, modificarlos e inclusive crear nuevas propiedades. En este caso tengo un objeto que se llama peli, que tiene la propiedad título, bueno, y su valor Jurassic Park, y a continuación imprimimos el objeto completo y después peli.título, o sea, la propiedad título dentro del objeto peli. Esto, bueno, ya lo vimos, ya sabemos que funciona. Ahora, ¿qué tal si quiero modificar este título por algún motivo después de declararlo, o porque este objeto vino de otro lugar? Van a ver que es muy común
usar objetos para transmitir información entre distintas partes de nuestro programa o desde el exterior, desde una base de datos y cosas así. ¿Qué pasa si quiero modificar ese objeto? Simplemente le digo peli.título igual a otro valor. Así como cuando modificamos un dato variable que declaramos con let, lo modificamos simplemente asignándole un nuevo valor con igual. En este caso, una vez que está declarado el objeto, que usamos el formato JSON para crear el objeto, porque recuerden que el formato de llaves, propiedad 2 puntos, valor, es para crear un objeto, para decirle a JavaScript, quiero comenzar un objeto nuevo que tenga estas propiedades iniciales. Una vez que está creado, se accede y se modifica y se trabaja como cualquier otro dato. Acá en este caso imprimo todo el objeto, navego adentro del objeto y busco la propiedad título. Y en este caso, así como acá usamos peli.título para leer el dato, acá lo usamos para escribir el dato y le decimos peli.título. Ahora vale Parque Jurásico, se lo cambio a español, ponele. Si imprimimos esta seguidilla de cambios o de estados del objeto, vamos a ver que el objeto tenía un título que se llamaba Jurassic Park. Cuando imprimía en la línea 7 peli.título se seguía llamando Jurassic Park, y ahora en la línea 10 yo le cambio el valor a peli.título, o sea, la propiedad título, y le pongo Parque Jurásico. En la línea 12 imprimo el objeto nuevamente y ahora vemos que ya no tiene el mismo valor título, sigue siendo el mismo objeto, pero ahora tiene otro valor en título, en la propiedad título. En la línea 13 imprimo de nuevo peli.título y vemos otro valor. Entonces lo que hice fue modificar una propiedad que está dentro del objeto simplemente usando el símbolo igual, porque una vez que está declarado, una vez que ya usé las llaves para crear el objeto, después es un dato más y se usa simplemente accediéndolo a través del punto o los corchetes, pero digamos, más allá de la navegación de entrar al objeto para acceder al dato, para leerlo o para modificarlo, sigue siendo un dato más. Acá puedo empezar a crearle nuevos valores si quiero, porque así como yo le modifico una de sus propiedades diciendo peli.título tal cosa, puedo decirle peli.algo nuevo que no existe y asignarle un valor. Esto es totalmente permitido. El objeto es así de maleable. Vamos a entender por qué después, cuando tengamos referencia y valor dentro de la programación y JavaScript, pero por ahora quedémonos con esa idea. El objeto es una caja y esta caja puede nacer con ciertos datos, pero eventualmente le vamos a poder modificar esos datos o inclusive crear nuevos datos, crear nuevas propiedades. En este caso, si decimos peli, estamos diciendo el objeto peli, punto. Estamos diciendo, bueno, voy a entrar adentro del objeto. Y ahora, estreno es simplemente el nombre de una propiedad que acabo de crear, acabo de nombrar y le asigno un valor. Asignándole un valor, ya le estoy diciendo al objeto peli que le asigne a una propiedad de estreno, exista o no, este valor. Entonces, en este caso usamos el símbolo igual porque no estamos creando el objeto, no estamos inicializándolo, lo estamos modificando. Los dos puntos solo se usan en el formato JSON, que es para crear. También podemos crear nuevas propiedades usando la misma forma, la otra forma de acceder a las propiedades, que es los corchetes. Corchetes con el string adentro y el punto con el nombre a continuación equivalen a lo mismo. Es un mecanismo para acceder adentro del objeto. En este caso, si le digo peli en la propiedad director, es igual a, en este caso, un string y listo. Entonces voy a correr este console.log al final y van a ver que venía el objeto con cierta información, vemos nuevamente que se modifica, vemos el título y ahora finalmente vemos el objeto completo modificado ya con nuevas propiedades, con un cambio en una propiedad y con nuevos valores, ¿no?, que le fuimos agregando con distintos métodos. Los objetos que creamos utilizando JSON, las llaves y todo esto, como acá que es un objeto vacío, por ejemplo, son llamados objetos literales, porque los estamos creando directamente, sin ningún intermediario que los genere. Existen otras formas de crear, por eso esta forma se llama objeto literal, que existen otras formas de crear objetos a través de los llamados constructores, que vamos a ver en el nivel 1 cuando veamos funciones, cuando veamos el paradigma orientado a objetos. Pero básicamente, para ir a un ejemplo muy sencillo, si bien hay cosas que acá todavía no vimos, pero para señalarles quizás la diferencia grande es que un objeto literal que está declarado con este formato JSON es una forma directa y acá podemos poner cualquier propiedad y después lo podemos modificar, etcétera, etcétera. Entonces podemos crear objeto literal fecha y en este caso meterle 3 valores, el día, el mes y el año, en 3 números, y hacer uso de eso. Y acá vemos que entro a objeto literal.year en este caso y entro al año, ¿no? También podría imprimir todo el objeto completo y acá vamos a ver los 3 valores adentro. Existe otra forma de crear objetos y es una de las más usadas y la vamos a ver más adelante, que es a través de constructores. Los constructores son fábricas de objetos básicamente. En este caso estamos usando el constructor de date, que es un tipo de dato, una clase que existe
en JavaScript que nos permite crear fechas. La ventaja de crear objetos de forma literal, o sea, usando las llaves y JSON, es que podemos crear objetos con cualquier forma. Cuando creamos objetos a través de constructores, como es este el caso, ya el constructor nos va a indicar todo lo que está dentro. El constructor es como un molde de objetos que nos fabrica objetos todos iguales. Entonces, en este caso voy a crear un objeto que sea del tipo fecha. Vamos a ver cómo funciona esto en el nivel 1. Es medio avanzado, pero simplemente lo menciono para que vean la diferencia. Y acá el constructor de date me deja pasarle un string con la fecha que quiero crear, con la fecha que quiero indicarle. Acá este objeto que se llama objeto creado por un constructor. Y acá en la línea 9 estoy imprimiendo el getFullYear, que es una función que está dentro del date, que ya la crea este constructor. O sea, todos los dates van a ser iguales y todos van a tener getFullYear. Si acá yo creo otra fecha, y en vez de señalarle que esa fecha es el 18 de diciembre de 2022, es el 18 de diciembre de 1988, otra fecha, getFullYear, vamos a ver que este otro objeto adentro me devuelve 1988. Entonces, este constructor, este intermediario, lo que está haciendo es crearme objetos que son todos iguales. O sea, todos los dates son objetos homogéneos. Si bien pueden variar valores adentro, que es la idea, que varíen ciertas cositas, van a tener las mismas propiedades y esas propiedades van a tener distintos valores. Entonces esto me va a contener porque van a hacer que si yo tengo un objeto del tipo date, sepa qué hay adentro y no tenga que adivinar. Si yo ando creando todos objetos literales, todos pueden ser distintos y puede ser bastante caótico. En conclusión, los objetos son fundamentales para la programación. No por nada hay un paradigma, una forma de programar súper utilizada que es la programación orientada a objetos. En JavaScript y en muchísimos lenguajes, en casi todos los lenguajes se soporta algún tipo de objeto o de estructura similar. Este pantallazo general es una introducción que nos sirve para entender qué son y cómo funcionan, pero no se preocupen en memorizar cosas ni tratar de imaginar casos de uso realistas ahora mismo, porque los objetos son simplemente una forma de estructurar datos. Lo que tenemos que sacar de todo esto es más que nada este concepto, ¿no? Cómo nos ayuda a agrupar y cómo nos ayuda a empezar a formar estructuras, empezar a organizar la información de una forma más compleja, porque a medida que van creciendo nuestros programas y ya vemos que programitas con muy pocos datos ya necesitan este tipo de mecanismos, vamos a empezar a ver que esto es lo más importante. La lógica es algo que se aprende, es algo que podemos googlear, es algo que podemos aprender de distintas técnicas, pero organizar datos es una parte fundamental de programar. A partir de ahora vamos a usar objetos para todo y vamos a ir descubriendo otros mecanismos del lenguaje que en conjunto con los objetos nos van a permitir crear aplicaciones.